Una esfera de Dyson es un megaproyecto teórico. Una esfera gigantesca que rodea una estrella con plataformas orbitando en formación cerrada. Se supone que es la solución definitiva tanto para la producción de energía como para el espacio habitable. Los creadores de una esfera de Dyson obtienen una gran cantidad de superficie para habitar y la capacidad de capturar hasta el más mínimo rayo de radiación solar y el calor producido por su estrella central. La primera persona en teorizar sobre una construcción tan extraña fue el físico teórico británico-estadounidense Freeman Dyson. Según él, una civilización extraterrestre inteligente podría considerar la construcción de esta esfera después de colonizar algunas lunas y planetas en su vecindario estelar local. Con el crecimiento de su población, estos alienígenas necesitarían cada vez más energía para sostener sus vidas. Dyson calculó que suponiendo que esta sociedad alienígena creciera a una tasa del 1% anual, sus necesidades de área y energía se volverían 1 billón de veces mayores en tan solo 3.000 años. Y si su sistema solar contenía un cuerpo espacial similar en tamaño a Júpiter, podrían desmantelarlo y extender su masa en una cáscara esférica. Al construir una estructura al doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol, esta cantidad de material sería suficiente para construir una gran cantidad de plataformas en órbita. Cada una de ellas podría tener entre 180 y 300 centímetros de grosor, lo que básicamente permitiría a esta civilización vivir en sus superficies orientadas hacia el Sol. Una cáscara de este grosor podría ser cómodamente habitable y capaz de albergar todo el equipo necesario para utilizar la radiación solar sin caer sobre la estrella desde el interior. Pero después de absorber toda esta energía solar, la esfera tendría que rerradiarla. De lo contrario, la energía se acumularía, lo que eventualmente causaría que la construcción se derritiera. Esto significa que la luz de una estrella envuelta en una esfera de Dyson parecería atenuada, o incluso completamente oscurecida, dependiendo de cuán densas fueran las plataformas que la orbitan. Al mismo tiempo, brillaría de manera inusualmente brillante en longitudes de onda infrarrojas invisibles al ojo humano. Debido a esta radiación infrarroja, las esferas de Dyson se clasifican como un tipo de tecnofirma. Es un indicio de actividad que los astrónomos pueden utilizar para descubrir formas de vida inteligentes en el universo. Algunos investigadores, basados en la Tierra, tienen mapas infrarrojos del cielo nocturno, que examinan con la esperanza de detectar esferas de Dyson. Hasta ahora, nadie ha encontrado una. Sin embargo, un estudio ha seleccionado varios candidatos a esfera de Dyson. Sus autores han procesado grandes cantidades de información utilizando una canalización de datos especial para combinar y analizar información. Uno de los principales criterios de búsqueda es la detección de radiación infrarroja excesiva. Al mismo tiempo, es importante distinguir esta radiación de la emitida por objetos naturales. Después de un complicado filtrado de millones de objetos, los investigadores identificaron 7 esferas de Dyson potenciales. Claro está, se necesita un análisis adicional para determinar su naturaleza. Para hacer esto, los científicos quieren usar la espectroscopía óptica, que puede revelar más detalles sobre estos objetos y sus orígenes. Al mismo tiempo, los investigadores admiten que estas esferas de Dyson candidatas podrían tener otras explicaciones. Por ejemplo, podrían ser discos de escombros o discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. Solo más investigación puede mostrar si podemos encontrar rastros de otras civilizaciones entre los sistemas estelares. Por ahora, todavía es una cuestión abierta. Curiosamente, las esferas de Dyson han sido mencionadas con frecuencia en la ciencia ficción. Ya en 1937, una novela llamada Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, describía sistemas en una galaxia particular que estaban rodeados por una gasa de trampas de luz que concentraban la energía solar para su uso inteligente. Esa era la razón por la que toda la galaxia estaba atenuada. En otra novela, Mundo Anillo, el escritor hablaba sobre una estructura artificial en forma de anillo que rodeaba una estrella. La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington, D.C. en solo 1 segundo. La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda.
Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa. A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol. Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad. Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024. La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada. Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad.
Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche, y debido a que estará en el lado oculto de la Luna con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos. Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación. Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar. No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche, realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis. Costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E = mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas, llamadas fotones, se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio, e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas.
Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos.
Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían, formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. Un estudio reciente ha incluido a casi 200 estrellas enormes que están llegando al final de sus vidas. Los científicos tienen información más precisa sobre cómo terminará un día el Sol. Resulta que el Sol será entre 200 y 300 veces más grande de lo que es ahora para cuando llegue su final. Para empezar, comencemos con información básica sobre los tamaños de las estrellas. Las gigantes alcanzan esta etapa porque se quedan sin combustible nuclear y no queman más hidrógeno en su núcleo. Con el tiempo, el núcleo se calienta lo suficiente como para iniciar la siguiente etapa de fusión, que es la quema de helio. Todas las estrellas que fueron estudiadas en este nuevo análisis estaban en la fase de quema de hidrógeno en la capa o en la fase de quema de helio en el núcleo. Aunque las estrellas gigantes y supergigantes representan menos del 5% de todas las estrellas, o al menos de las que conocemos, son visibles desde la distancia debido a su gran brillo. De hecho, según los científicos, alrededor de 1/3 de todas las estrellas que puedes ver afuera en una noche oscura sin luna son estrellas gigantes o supergigantes. Este estudio les proporcionará a los astrónomos información realmente útil sobre las estrellas gigantes. Podrán determinar su tamaño y su temperatura, sin importar dónde se encuentren o su etapa evolutiva. Esto significa que pueden ver el color verdadero de una estrella y utilizar eso para averiguar su radio. ¿No es genial? Esto plantea la pregunta: ¿cómo será nuestro Sol cuando se vuelva viejo y gruñón? Para decirlo de manera simple, se expandirá cuando comience a quemar su capa de hidrógeno, pero luego se encogerá un poco durante su fase de quema del núcleo de helio. Después de unos cientos de millones de años, terminará siendo una estrella gigante, aproximadamente de 200 a 300 veces su tamaño actual. Al final, el Sol se expandirá tanto que se evaporará. Entonces, ¿qué sucederá después de que el Sol se desvanezca? Los científicos tienen algunas predicciones sobre lo que ocurrirá, aunque nosotros no estaremos para verlo. Están bastante seguros de que el Sol se convertirá en una nebulosa planetaria.
Estas nebulosas planetarias son porciones de gas y polvo en el espacio que provienen de una estrella que se está apagando. Recibieron su nombre porque a las personas que usaban telescopios en el siglo XVIII les parecían planetas, aunque ahora sabemos que no tienen nada que ver con planetas reales. Pero aquí está lo sorprendente. Los astrónomos han descubierto que pueden usar el nivel de brillo de estas nebulosas planetarias para calcular su distancia con respecto a nosotros. En 2018, los científicos también descubrieron que el Sol es el límite mínimo de tamaño que una estrella puede tener y aún así producir una nebulosa visible. Cualquier estrella más pequeña no sería visible. Las que son hasta 3 veces más masivas que el Sol producen nebulosas más brillantes. El Sol tiene 4.600 millones de años, pero se estima que le quedan otros 10.000 millones de años hasta su fin. También se está volviendo más brillante cada año. Puede que no parezca mucho ahora, pero en realidad va a causar grandes problemas para la Tierra. En unos 1.000 millones de años, el Sol será demasiado brillante para que la vida en la Tierra sobreviva. Nuestros océanos se evaporarán y hará demasiado calor para que el agua se forme de nuevo. Así que, a menos que encontremos una forma de escapar de este planeta, a la humanidad le quedan solo alrededor de 1.000 millones de años. ¿Seguirá existiendo la Tierra cuando el Sol se convierta en polvo? Es difícil saber con exactitud la cronología. Pero incluso antes de que eso ocurra, la Tierra probablemente estará quemada y sin vida, sin atmósfera ni océanos. No está claro cuán cerca llegarán las capas externas del Sol a la Tierra. Pero si se acercan demasiado, podría provocar que la Tierra se precipite hacia el Sol y desaparezca por completo. Incluso si nuestro planeta de alguna manera logra sobrevivir a la fase gigante del Sol, estará orbitando una enana blanca caliente o una estrella que ha agotado su combustible. En ese futuro distante, el Sol será apenas un poco más grande que nuestro planeta. Con el tiempo, se enfriará y se apagará por completo. Pasará a otra etapa llamada enana negra. Esto provocará que la órbita de la Tierra se afloje y nuestro planeta se espiralizará hacia el Sol apagado. Pero curiosamente, el Sol no tiene la última palabra en lo que le sucede a la Tierra. La gravedad mantiene a los planetas en órbita, pero también los atrae entre sí, lo que puede causar que sus órbitas se flexionen y se desvíen. Esto podría llevar a que el sistema solar se desestabilice y expulse planetas, incluida la Tierra. Básicamente, muchas cosas podrían suceder en los próximos 5.000 millones de años antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. También existe otro escenario. Aunque la mayoría de las estrellas se mantienen lejos de nuestro sistema solar, está la posibilidad de que una pueda acercarse en los próximos 1.000 millones de años. Incluso una estrella pequeña o un agujero negro podría alterar la órbita de nuestro planeta si se acerca demasiado. Pero no te preocupes. Las probabilidades de que eso ocurra son bajas debido a la gran distancia que hay entre las estrellas. Nuestro Sol es una estrella solitaria, por lo que hay pocas probabilidades de que podamos encontrarnos con otra. Sin embargo, muchas estrellas del universo tienen compañeras. Entre estas estrellas está Castor, un impresionante sistema que comprende 6 estrellas y es uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno. Aunque los humanos han admirado a Castor durante siglos, no eran conscientes de su verdadera naturaleza hasta la invención de los telescopios y espectroscopios. Incluso con la ayuda de un pequeño telescopio, es evidente que Castor está compuesto por 2 estrellas principales, Castor AA y BA, que giran entre sí. Estas estrellas son más grandes que el Sol y necesitan 467 años para completar una órbita. En total, Castor está compuesto por 6 estrellas diferentes. La más grande, llamada Castor AA, es unas 2 veces más grande que el Sol, mientras que la más pequeña tiene alrededor de la mitad de su masa. Si los humanos queremos sobrevivir los próximos miles de millones de años, deberíamos establecer un campamento en otro lugar del universo. Puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, pero podría ser nuestra realidad algún día. Por suerte, la NASA ya está considerando algunas opciones. Han descubierto 2 nuevos planetas,
TOI 700E y TOI 700D, que podrían ser nuevos puntos de interés para nosotros los humanos. TOI 700C se encuentra en la zona optimista, lo que significa que podría tener agua e incluso una atmósfera. TOI 700D está en la zona habitable conservadora, por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que nos sirva. Pero bueno, aprovecharemos lo que podamos. Pero espera. Antes de empezar a empacar tus maletas, hay un pequeño problema. ¿Cómo llegamos allí? John Glenn necesitó meses de preparación para orbitar la Tierra 3 veces. Así que tal vez debamos comenzar a trabajar en nuestro entrenamiento de astronautas. Bueno, al menos tenemos algunas opciones para nuestros futuros planes de vacaciones intergalácticas. ¿No sería genial si pudiéramos viajar en el tiempo para ver cómo lucirá nuestro sistema solar dentro de miles de millones de años? Un físico estadounidense llamado Ron Mallett ha propuesto una teoría interesante sobre el viaje en el tiempo. Utiliza la luz, un recurso abundante en el universo. Su idea implica usar un cilindro giratorio de luz que podría transportar un objeto tanto en el espacio como en el tiempo, de manera similar a cómo se mueve una burbuja en un líquido en movimiento. Mallett sugiere que un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar al pasado y al futuro. Para probar su teoría, ha estado intentando conseguir financiación para un experimento. Sin embargo, algunos científicos consideran que la teoría de Mallett es imposible y que no es necesario probarla. También podríamos ser capaces de viajar en el tiempo si nos movemos lo bastante rápido. Según Einstein, la forma en que experimentamos el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que nos movemos. Si vamos realmente rápido, el tiempo se ralentiza. Por ejemplo, los astronautas en el espacio envejecen un poquito más lento que las personas en la Tierra. Esto es importante para cosas como el GPS, que perdería precisión sin ajustes especiales debido a cómo le afecta el tiempo. Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora, se dirige hacia el Sol. Bernardinelli Bernstein fue descubierto por accidente durante el Observatorio de la Energía Oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa. Pero Bernardinelli Bernstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Podemos comparar a Bernardinelli Bernstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes, y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas. Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter 3 veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno. Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día, y también podrías distinguir su larga cola.
Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte que lo oirías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombros se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli Bernstein tocara la superficie del planeta, veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor. Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado, llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta, rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del sol. La Tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli Bernstein no se acercará a la Tierra. En este momento, el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano que Bernardinelli Bernstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del sistema solar. Pero el cometa está destinado a regresar. Se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro sistema solar, pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaethon cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio, luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días. Entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8 1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol. Pasa por la Tierra a 9 distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente, los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma, produciremos una explosión controlada. No en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide, lo que atraerá a la nave a su superficie. Pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide y nuestro planeta permanecerá intacto. También podemos embestir el asteroide con la nave espacial. ¡Bam!
O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del Sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares, pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego, podríamos usar esta roca enorme para embestir a otros asteroides más grandes. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Lo ves? Parte del Sol se ha desprendido y ahora está girando sobre la superficie de la estrella. ¡Forma un vórtice gigante! ¿Qué está pasando allí? Bueno, admitámoslo. Todavía sabemos muy poco sobre el Sol, aunque esta estrella es crucial para nuestro bienestar. Pero en el caso del Sol roto, los científicos probablemente puedan explicar lo que ocurrió. Parte del plasma tal vez erupcionó desde la superficie del Sol y se desprendió, y formó algo que se asemeja a un vórtice en forma de corona sobre el polo norte solar. Y aún así, esto es solo una teoría. Los astrónomos deben realizar un análisis más profundo para determinar si esto es lo que realmente sucedió. En este momento, están un poco desconcertados, ya que este fenómeno no se parece a nada que hayan visto antes. Pero las imágenes que tenemos son impresionantes. Lo que es más alarmante, sin embargo, es que el comportamiento de nuestra estrella está cambiando. El Sol está incrementando su actividad. Está volviéndose más inquieto con llamaradas y manchas. Este año, hasta ahora, ha presentado erupciones todos los días. También lanzó algunas llamaradas de clase X y clase M en enero de 2023. Estas llamaradas son las erupciones más grandes que nuestra estrella puede producir. Aunque suene un poco alarmante, no te preocupes. El Sol tiene ciertos ciclos de actividad que se repiten cada 11 años. Algunos son relativamente tranquilos, mientras que otros son muy intensos. Estos ciclos ocurren simultáneamente con las fluctuaciones en el campo magnético del Sol. Cuando es más débil en los polos de la estrella, cambian de lugar. Esto provoca que la polaridad del campo magnético se invierta. Este es el periodo en el que el Sol está más activo y se conoce como máximo solar. En este momento, estamos cerca de este máximo solar. Los científicos pueden descubrirlo analizando la actividad solar inusual. Pero dado que el Sol sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros, nadie puede determinar cuándo es probable que ocurra la reversión de polaridad. Una estimación aproximada es julio de 2025. Al mismo tiempo, no podemos afirmar que la situación solar actual sea normal. Es cierto que cada ciclo del Sol es diferente de los demás. Algunos son más débiles y otros más poderosos. Pero este, que comenzó en diciembre de 2019, ya ha superado todas las expectativas de los científicos y sigue haciéndolo. Lo cual nos trae de vuelta al vórtice observado el 2 de febrero de 2023, que impresionó tanto a los astrónomos. Comenzó como una prominencia solar. Se trata de un brillante filamento de plasma que se extiende desde la superficie del Sol. Y déjame decirte, las prominencias solares son un fenómeno absolutamente normal. Y al igual que la más reciente, a menudo ocurren a grandes altitudes alrededor de la corona del Sol, que es la capa más externa de la atmósfera de la estrella. Estas prominencias en particular se denominan arbustivas porque lucen como un seto. Pero lo que sorprendió a los astrónomos sucedió un poco después. El material del filamento aparentemente se desprendió y comenzó a girar alrededor del polo cerca del cual ocurrió a 60 grados de latitud y a una velocidad de cerca de 100 kilómetros por segundo.
y duró alrededor de 8 horas. Un científico que ha estado observando los ciclos del Sol durante décadas afirma que nunca ha visto vórtices como ese. Desafortunadamente, los polos solares son muy difíciles de observar. Por lo tanto, puede pasar un tiempo hasta que obtengamos respuestas. Por primera vez, una nave espacial tocó la superficie del Sol en 2021. Fue la Parker Solar Probe de la NASA, que voló a través de la atmósfera superior de nuestra estrella. También tomó algunas muestras de partículas y examinó los campos magnéticos. Fue un verdadero hito y un gran avance para la ciencia solar. Tener acceso al material del que está compuesto el Sol permitirá a los investigadores descubrir información crucial sobre nuestra estrella y su influencia en nosotros y en todo el sistema solar. La sonda solar Parker se acercó más a la superficie del Sol y comenzó a hacer descubrimientos que otras naves espaciales no podían porque estaban demasiado lejos. Por ejemplo, examinó el viento solar desde adentro. Es un flujo de partículas que proviene del Sol y que puede influirnos aquí en la Tierra. Incluso antes de acercarse mucho a la estrella, la sonda Parker descubrió que cerca del Sol había un montón de estructuras magnéticas en zigzag en el viento solar llamadas retrocesos. Pero en ese momento, los científicos no podían entender cómo se formaban ni dónde aparecían. Pero ahora, más de 2 años después, sabemos con seguridad que los retrocesos se originan en la superficie solar. Como sabes, el Sol no tiene una superficie sólida, a diferencia de nuestro planeta. Pero tiene una atmósfera sobrecalentada, compuesta de material solar unido por fuerzas magnéticas y gravedad. Cuando la presión y el calor ascendente empujan ese material lejos de la estrella, alcanza un punto en el que el campo magnético del Sol y su gravedad ya no pueden contenerlo. Este punto tiene su propio nombre, la superficie crítica de Alfvén. Marca el límite de la atmósfera solar, y es también donde comienza el viento solar. El material que logra atravesar esta frontera se convierte en el viento solar y arrastra el campo magnético del Sol hacia la Tierra y más allá. Pero lo más importante es que, al cruzar el límite, este viento comienza a moverse tan rápido que sus ondas no pueden regresar al Sol, lo que significa cortar todos los lazos con la estrella. Durante su sobrevuelo, la sonda Parker pasó dentro y fuera de la corona solar varias veces, lo cual demostró que la superficie crítica de Alfvén no tenía una forma esférica lisa. Tiene valles y picos, y su superficie es algo arrugada. En un momento, la sonda incluso se encontró con un pseudostreamer. Estas son estructuras enormes en la corona del Sol que se elevan muy por encima de su superficie. Puedes verlas desde la Tierra durante los eclipses solares. ¿Y sabes qué? Para la sonda Parker, atravesar ese pseudostreamer fue como volar hacia el ojo de una tormenta. Dentro, todo estaba mucho más tranquilo. Las partículas se movían más lentamente y había menos desviaciones. Fue un cambio enorme respecto al aluvión de partículas que la sonda encontró dentro del viento solar. Bien, hablando de las erupciones solares, son bastante peligrosas para la Tierra. La radiación que liberan puede interferir con nuestras comunicaciones por radio. Estas tormentas afectan a todos los sistemas electrónicos, desde Internet hasta las redes eléctricas, e incluso pueden destruir satélites. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas se prolongan por horas. Los científicos clasifican las erupciones solares según lo brillante que resplandecen en rayos X. No es probable que notes las erupciones más pequeñas si no tienes equipo especial. Las erupciones solares medianas provocan apagones radiales fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Son las erupciones de clase X las que deberían preocuparnos. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Una tormenta solar muy poderosa que se dirige hacia la Tierra no ocurrirá al instante. Primero, habrá luz solar de alta energía, compuesta principalmente por rayos ultravioleta y rayos X. Estos ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y alterarán la comunicación por radio. Después de eso, una tormenta de radiación impactará la Tierra.
Y finalmente, una colosal nube de partículas solares cargadas alcanzará nuestra atmósfera. Las partículas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una tormenta solar intensa en estos días, comenzaría por interrumpir el GPS y dejar fuera de servicio a los satélites. Si hubiera astronautas realizando caminatas espaciales en ese momento, tendrían apenas unos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Es probable que su nave esté adecuadamente protegida y sea bastante segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones satelitales. Por eso, muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en riesgo. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas causadas por las partículas provenientes del Sol dañan a gigantescos transformadores. Una poderosa tormenta solar podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares. Afortunadamente, si una tormenta solar tan poderosa se dirigiera hacia nosotros, lo más probable es que recibamos algún tipo de advertencia. El equipo moderno en todo el mundo y en el espacio no deja de observar al Sol ni un segundo. Eso nos daría algo de tiempo para prepararnos, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectaran a tiempo, las consecuencias no serían tan dramáticas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta de emergencia! Esto no es un simulacro. La Vía Láctea está en llamas. Repito, la Vía Láctea está en llamas. Protocolos de evacuación activados. Todas las formas de vida terrestre deben ser trasladadas a la galaxia de Andrómeda de inmediato. Repito, ¿un incendio en nuestra galaxia? Todo se debe al gas increíblemente caliente que rodea la Vía Láctea. Este gas no solo es muy caliente, sino que también ha existido durante miles de millones de años. Pero, ¿qué es lo que calienta este gas y lo mantiene así? La Vía Láctea contiene mucho más gas que estrellas, y este gas es crucial para formar nuevas estrellas. Durante miles de millones de años, este enorme reservorio ha permitido que la galaxia siga produciendo estrellas. Sin embargo, este gas es muy delgado y disperso, lo que hace casi imposible observarlo directamente. Durante mucho tiempo, esto dificultó calcular cuánto gas contiene realmente la Vía Láctea. Pero en las últimas décadas, los investigadores finalmente confirmaron que la galaxia está rodeada por una enorme esfera de gas caliente. Esta nube de gas se extiende hasta 700.000 años luz desde el centro de la galaxia y alcanza temperaturas de varios millones de grados. Al principio, los científicos pensaron que la increíble temperatura del gas se debía a la gravedad de la Vía Láctea. Creían que la gravedad hacía que el gas girara alrededor, impidiendo que cayera hacia adentro y calentándolo. Pero recientemente, los científicos descubrieron algo aún más sorprendente: una segunda capa de gas. Y es incluso más caliente. ¿Cómo descubrimos este gas con una temperatura de alrededor de 10 millones de grados? Los rayos X débiles que provienen de todas las direcciones en el cielo revelaron su existencia. El gas también se hizo presente al absorber la luz de cuásares distantes, objetos brillantes mucho más allá de nuestra galaxia. No es de extrañar que los científicos comenzaran a buscar las fuentes de calor que podrían explicar este fenómeno peculiar. Pronto descubrieron que los dos tipos de gas, el gas que emite rayos X y el gas que absorbe, provienen de diferentes regiones de la galaxia. El gas que emite rayos X aparentemente es producido por una región inflada alrededor del disco estelar de la Vía Láctea. Esta región es un resultado directo de la formación de estrellas, que aún continúa. Las estrellas grandes de estas regiones con el tiempo explotan como supernovas, liberando enormes cantidades de energía. Esta energía calienta el gas circundante a temperaturas extremas. El gas calentado por las supernovas se vuelve turbulento y se mueve de manera caótica. Parte de este gas escapa al espacio alrededor de la galaxia, mientras que otra parte se enfría y cae de nuevo hacia el disco. Este ciclo continuo de calentamiento, enfriamiento y movimiento mantiene la capa de gas caliente visible en rayos X.
El gas absorbente se enriquece con elementos como azufre, magnesio y neón. Estos elementos se crean dentro de las estrellas a través de reacciones nucleares y escapan al espacio durante las explosiones de supernovas. Las estrellas fugitivas que son lanzadas fuera del disco de la Vía Láctea también contribuyen a este proceso. Cuando explotan como supernovas, crean bolsas de gas enriquecido por encima del disco de la galaxia. El gas que emite rayos X forma una capa brillante alrededor del disco de la Vía Láctea. Esta capa nunca desaparece debido a la formación estelar y la actividad de las supernovas. Juntos, estos procesos explican tanto las señales de absorción como de emisión que observan los astrónomos. La formación de estrellas, las explosiones de supernovas y el movimiento del gas trabajan juntos para dar forma a la Vía Láctea. El gas caliente no solo ayuda a regular la formación estelar, sino que también redistribuye los materiales creados dentro de las estrellas. Y los elementos producidos en los núcleos estelares se esparcen por toda la galaxia gracias a las supernovas, convirtiéndose en los componentes fundamentales para futuras generaciones de estrellas. El equipo de investigación planea seguir observando el gas en otras longitudes de onda de la luz. Esto podría proporcionarnos aún más información sobre el comportamiento del gas y su composición. Y una vez que comprendamos la dinámica de este gas, es probable que aprendamos más sobre cómo galaxias como la Vía Láctea evolucionan con el tiempo. Necesitamos todos los datos que podamos recopilar, ya que, después de todo, ni siquiera conocemos la forma verdadera de nuestra galaxia. Descubrimientos recientes han revelado que la Vía Láctea no es un disco plano, como se pensaba. No, tiene una estructura deformada. Y lo más sorprendente, la materia oscura podría ser la causa de esta deformación. La primera confirmación de que la Vía Láctea no es un disco perfectamente plano provino de observaciones del satélite Gaia. Gaia mapeó las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, y sus observaciones mostraron que la Vía Láctea se extiende más hacia afuera de lo que se creía inicialmente. En sus bordes, el disco galáctico tiene una estructura ondulada y con grandes deformaciones a lo largo del borde externo. ¿Pero qué causa la deformación? Estas anomalías pueden ser el resultado de antiguas colisiones galácticas, como la colisión de la Vía Láctea con la galaxia enana de Sagitario hace alrededor de 6.000 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere otra posibilidad. La deformación podría ser causada por un halo de materia oscura inclinado que rodea nuestra galaxia. Los halos de materia oscura son estructuras invisibles pero inmensas que rodean a la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea. Estos halos contienen la mayor parte de la masa de una galaxia y ejercen una fuerte influencia gravitacional sobre la estructura de la galaxia. Si un halo de materia oscura está inclinado en relación con el plano de una galaxia, sus efectos gravitacionales podrían distorsionar la galaxia con el tiempo. Para determinar si esta teoría es cierta, los investigadores utilizaron datos de simulaciones por computadoras sumamente detalladas que representan la evolución galáctica, integrando el proceso con materia oscura e interacciones entre la materia y los campos magnéticos. El análisis reveló que la región interna de un halo de materia oscura puede inclinarse con respecto al plano de una galaxia. Esta inclinación sería el resultado de colisiones galácticas o encuentros cercanos con otras galaxias. Tales halos torcidos pueden permanecer de esta manera durante miles de millones de años, un tiempo suficiente para deformar el disco galáctico. Al mismo tiempo, este fenómeno no es algo único. Los astrónomos han observado planos deformados en otras galaxias también. De hecho, casi la mitad de todas las galaxias espirales del universo tienen discos deformados. Así que los halos de materia oscura inclinados y sus efectos gravitacionales podrían desempeñar un papel generalizado en la conformación de las galaxias a lo largo del tiempo. Mientras buscamos respuestas, la Vía Láctea sigue brillando intensamente. Pero, ¿qué tipo de electricidad espacial mantiene sus luces encendidas? ¿Qué alimenta el proceso de formación estelar? Después de todo, aproximadamente una estrella del tamaño del Sol nace cada año en la galaxia y necesita mucho combustible. La formación de estrellas requiere hidrógeno, el elemento más abundante en el universo.
Sin embargo, se habría agotado hace mucho tiempo, a menos que hubiera una fuente que lo repusiera. La fuente podrían ser nubes de hidrógeno de rápido movimiento que caen sobre el disco de la galaxia. El hidrógeno que alimenta a la Vía Láctea está ionizado, lo que hace que sea complicado de detectar. A diferencia del hidrógeno atómico, que emite luz, el hidrógeno ionizado absorbe luz, lo que significa que solo se puede observar cuando pasa delante de una fuente de fondo brillante. Antes, los astrónomos utilizaban cuásares, objetos espaciales extremadamente brillantes y distantes, como iluminación de fondo para detectar estas nubes de gas. Desafortunadamente, en este caso, era imposible determinar a qué distancia se encontraban las nubes. Podrían haber estado ubicadas en cualquier lugar entre la Vía Láctea y los cuásares a miles de millones de años luz de distancia. Para localizar la ubicación de las nubes de gas, los astrónomos recurrieron al espectrógrafo de orígenes cósmicos a bordo del telescopio espacial Hubble. Observaron 27 estrellas situadas a menos de 10.000 años luz del disco de la Vía Láctea. Analizaron la luz de las estrellas y descubrieron que la mitad de las estrellas estaban oscurecidas por nubes de gas. Esto significa que estaban lo bastante cerca para alimentar directamente el disco de la Vía Láctea. Los investigadores calcularon que las nubes de gas contenían una masa total equivalente a 110 millones de soles. Este vasto reservorio de hidrógeno ofrece más que suficiente combustible para sostener la formación estelar de la Vía Láctea. ¿De dónde vinieron esas nubes? Hasta ahora, sigue siendo un misterio. Hay dos posibilidades principales. Las nubes podrían estar compuestas de hidrógeno formado poco después del Big Bang, el gas primordial. Estas estructuras podrían haber permanecido fuera de cualquier galaxia durante miles de millones de años y cayeron recientemente en la atracción gravitacional de la Vía Láctea. O las nubes podrían estar hechas de material eyectado por la propia Vía Láctea. Cuando las estrellas explotan como supernovas, pueden expulsar gas hacia el exterior. Con el tiempo, este material podría enfriarse y caer de nuevo hacia el disco, formando las nubes. Solo podremos determinar el origen de las nubes después de estudiar su composición química. El gas proveniente de estrellas en explosión contiene elementos más pesados, mientras que el gas primordial creado después del Big Bang está compuesto casi enteramente de hidrógeno y helio. Futuros telescopios ultravioleta nos darán las mediciones detalladas necesarias para resolver esta cuestión.